Este es mi siguiente video para el seminario de biopolítica y esta vez me toca contarles un poco acerca del libro de teoría King Kong de Virginie Dupont. Ella nace en Francia en el 69, tenemos la fortuna de que sigue viva, entonces si queremos comunicarnos con ella podemos hacerlo. En este momento se encuentra residiendo entre París y Barcelona, pero bueno, eh, tiene como contacto con el desarrollo de esta teoría feminista que se puede decir un poco cercana a la tercera ola, aunque en realidad su crítica va más como por el lado que justamente está en contra de censurar y de victimizar a las mujeres y más bien busca de qué manera se pueden generar alternativas a la lógica heterosexuales sobre el consumo de pornografía, etcétera, ¿no? Y especialmente en este libro en el que usa la metáfora de la película de King Kong como para hablar de este ser temido que a la vez es ambiguo, no solo sexualmente hablando, sino, digo, porque no tiene caracteres sexuales secundarios el muñequito botarga de King Kong, pero sí tiene, le podemos hacer asociaciones del tipo como brutal, como que puede tener sentimientos antropomorfos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una metáfora muy interesante que creo que va a quedar más clara cuando explicite los capítulos, pero lo curioso es pensar que hay una chica a la que se la dan como y que usan de carnada para poder atrapar a King Kong y cuando llega este hombre supuesto a rescatar a la chica y la lleva como a la cultura heteronormada donde otra vez ella no va a tener privilegios, se da cuenta que en realidad pues con King Kong esta figura sexual pues no se encontraba tan susceptible como a sufrir de violencias como en la sociedad misma, ¿no? Donde aparte se captura a King Kong para mantener el orden, ¿no? Se lo captura y se lo encadena en Nueva York, así como de, ay, miren, aquí está King Kong, sorpréndanse, y la gente entonces, vamos, cae en este sentido de normalización en el cual se puede ver esa cosa que da miedo, pero al mismo tiempo está bajo el orden del control, ¿no? Entonces, bueno, específicamente yo tendría que concentrarme en el segundo, tercer y cuarto capítulo, que son Imposible violar a una mujer tan viciosa, en el que la autora, Virginie Dupont, cuenta un poco de su experiencia cuando ella se identificaba con el punk, como alrededor de los 17 años, a los principios de los veintitantos, y bueno, ¿no? Todas las condiciones a las que se tuvo que enfrentar al dejar de estar en esta figura de las mujeres que se quedan en casa y más bien salía y digamos que eh, vivírselas por ir a una tocada punk y sentirse como que estaba en la completa libertad y el libertinaje. Pues sabemos lo que implica esta contracultura del siglo pasado, ¿no? Etcétera. Y justamente al hacer estas construcciones sobre cómo ser una chica punk, que eso no tenía que ver con su falta de feminidad, pero que había una manera en la que se estaban constantemente como, pues ella renegociando, ¿no? Su propia condición, incluso si, pues esta misma condición de confrontarse con las calles también la volvió como un ser que fue violado y que tuvo que reconfigurar esta experiencia. Ella dice que mucho de su participación posterior en la pornografía tuvo que ver como una resignificación de su violación, ¿no? Y bueno, lo que tiene que ver con justamente pensar también el trabajo sexual como una parte que puede darle cierto agenciamiento, ya no lo nombra como agenciamiento a las mujeres, pero que sí tiene que ver con un sacar provecho de la condición de las mujeres culturalmente hablando, ¿no? Y dejar de pensar que hay una dignidad que se rompe cuando alguien es actor, actriz porno, pues por Dios, que solo se dignifica la parte de directores, que por cierto son hombres, y que justamente no les gusta que se use la pornografía para mostrar un, un, para mostrar deseos que no sean el deseo pensado desde lo androcéntrico y como el falo, porque ella misma dice, ¿no? Los hombres se hacen pornografía como para excitar a otros hombres, entonces las mujeres solo aparecen como mediadores del deseo entre hombres, lo cual de repente los llega a posicionarse como gente que se podría identificar con un deseo homosexual. Eso también se va a plantear, ¿no? También, como parte de esto, dice Durmiendo con el enemigo, el capítulo número 3 y que tiene que ver con, justamente, ¿no? O sea, que pasa también cuando hay un contrato de por medio que tiene que ver con el contrato marital, ¿no? Y entonces ya no solamente se va a haber una violencia sistemática hacia las mujeres, sino que va a estar justamente pactada socialmente hablando. Y eso justamente va a tener que ver con la prostitución y ver a la seducción como algo
cuyo límite con la prostitución pues se va a ver desdibujado, ¿no? Porque entre ser seductora y que salga y me inviten a un café y que me inviten a ver una película, si soy una chica o si me dedico a sacar provecho de condiciones sexuales, pues bueno, ¿no? Que me hace diferente de alguien que cree que tener un contrato marital va a ser muy digno como para que llegue y me folle mi esposo y me encuentre en mi casa todos los días a su disposición. Y bueno, ¿no? También es una manera en la que la sexualidad va a estar atravesada por la dimensión económica y veremos que las esposas entonces no son tan dignas como dicen. Eh, en fin. Y bueno, al final hacia el capítulo 4 ella habla de las pornobrujas y tiene que ver justamente con una resignificación de cómo ver la pornografía y de las posibilidades que pueden abrirse y desplegarse de esta. Y pues ya no solamente hablar de la pornografía como algo censurable y que victimiza a la gente que participa en el proceso de creación. Porque en realidad esto no sería así. En fin, y pues ya hacia el final me parece muy destacable cuando empieza justamente a hablar de quienes pues, tienen derecho como de quebrantar la heteronorma y pues dice, hay castas, ¿no? Que tienen derecho a escandalizar estas cuestiones sexuales. Y tenemos el ejemplo de Paris Hilton, ¿no? Que justamente es este personaje que aparece como la gran mujer liberada y que puede pasársela de fiesta, como si eso de verdad fuera liberarse, en fin. Y que bueno, ¿no? O sea, de alguna forma también su clase estuvo antes que su sexualidad. O sea, no tuvo que confrontarse a lo que pasaría, por ejemplo, si la señora del pollo de mi colonia hace sus despilfarros en frente de toda la gente ahí, porque no tendría ese soporte, ¿no? Detrás, y ya ni siquiera el sentido como de lo económico, o sea que claro que está atravesado por eso, pero digamos que pues, es una persona que va a estar vulnerable incluso hacia hombres de clases o estratos más bajos, cosa que no pasa con la gente que nace en la abundancia, ¿no? Y es lo que quería mostrar esta autora, ¿no? Que en este sentido pues se ha planteado como reivindicaciones del feminismo y bueno, ¿no? Entonces pasaría y voy a regresar como a los inicios del libro, que bueno, ¿qué pasó desde que se propuso una revolución feminista? En realidad no ha habido una reorganización del cuidado, de los cuidados de la crianza, por ejemplo, de los niños. Se sigue como viendo a la maternidad como ese ideal grande y genial que hay que cumplir en el caso de las mujeres. Y bueno, no sigue siendo esta cosa santa que no se puede dejar ir. Y bueno, justamente este valor también va a estar aunado al machismo, ¿no? O sea, que pareciera que la mitad de la población, entre comillas, a la que se le llama mujeres, tienen por obligación que cumplir con esos mandatos de trabajo y esto está sostenido por esa cultura machista. En fin, cabría pensar entonces que no es reciente la violencia sexual, que esto de que la pornografía la ha fomentado y ha hecho que se vuelva como algo muy presente, pues en realidad no es cierto. O sea, el intercambio de mujeres teóricamente ha existido milenariamente. Y más allá de eso, es explicación machista sobre cómo se comportan quienes culturalmente son varones asumidos con las mujeres, pues tiene que ver con esta violencia y que tiene que ver también con una cultura de violación. Y sabemos que históricamente también la violación ha sido un mecanismo de intimidación y mediante el cual los hombres se han apropiado de la sexualidad de las mujeres. Y eso es muy curioso porque justamente tiene que ver con que la figura de la mujer y lo femenino va a estar definido desde una posición androcéntrica. Eh, por eso, bueno, las leyes históricamente también se han basado en proteger a los hombres que de por sí están privilegiados de los estratos que no están privilegiados, ¿no? O sea, se trata de que los pobres no le quiten a los ricos lo que podría hacer condiciones sociales más equitativas, ¿no? Entonces las leyes empiezan protegiendo que la gente no robe a quienes acaparan mayor cantidad de bienes, etcétera. Y pues sabemos entonces que parte de este acaparamiento tiene que ver con el cuerpo de mujeres que los hombres no comprenden, más bien que muestran su sensibilidad a partir de sus cuerpos, ¿no? Y del deseo del falo que solamente muestra, pues, reflejos de lo que los hombres entienden entre ellos. Por eso ella habla de que los hombres en realidad están apuntando a un deseo homosexual de otros hombres de ser penetrados, cuando creen que las mujeres, pues, lo que se desea es el sexo, ¿no? En fin. Y justamente por eso se basa la sexualidad en estos tipos de violaciones, ¿no? Pues lo propio del hombre sería justamente pensar que hay un deseo que es más fuerte que él, ¿no? Lo cual vendría performativamente a ser un enunciado constatativo, como si en realidad ese deseo, entre comillas, masculino y que los biólogos y esa gente usa y relaciona como con hormonas, con
ciertos cambios en realidad no corresponden a eso, sino a una cultura, ¿no? Y una cultura en la que aparecen figuras como las mujeres respetables, que justamente van a estar teniendo que lidiar con ese acoso masculino, siendo buenas féminas y siendo sumisas y aceptando que su condición no es la misma. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se estigmatizan labores milenarias como la prostitución y bueno, ¿no? Entonces pareciera que es más digno ser una mantenida por contrato matrimonial o sea una esposa. Y no digo que esto sea malo, o sea, supongo que mucha gente puede fantasear con eso y bueno, como la autora misma lo dice, nuestras fantasías a veces revelan muchas cosas igual que nuestros sueños. Eh, en fin, entonces al asumir estas condiciones en el contrato, lo que quiero decir es que se mantiene el orden y la mayoría de gente pretende que se mantenga ese orden sexual y no que varíe, ¿no? Pues eso también va a tener, al menos para los estratos más privilegiados, pues obviamente les convendría mantener este orden sin decir de fondo que lo que no quieren es perder sus privilegios, obvio, quien quisiera perderlos, en fin. Entonces, con esto queda claro que hay se desdibuja el límite entre la seducción y la prostitución, ¿no? Y justamente, ¿no? Aparecen como estas ideas en las cuales la prostituta es una mujer indigna y cómo puede tener ese cuerpo sucio, pero por otro lado, este estigma tiene que ver justamente con esa carga de pensar cómo debería de vivirse el deseo de las mujeres a partir de la resolución por un hombre, ¿no? Y que de alguna forma está culturalmente bien visto, pues tener un contrato matrimonial en el cual pues pueda dársele un lugar a la mujer en la casa y bueno, ¿no? Eso de alguna forma tiene que ver con esos imperativos culturales. Eh, Quienes sacan ventaja de la estigmatización pues son al final las putas, como ella dice, y bueno, ella se siente muy identificada porque fue una. Pero también aparece la figura de la madre, entonces habría que tener en cuenta justamente de qué manera se están mediando o lidiando con estas dicotomías, ¿no? Porque aparte, como ella dice, entonces aparecen estas mujeres dignas y buenas que los hombres aparte tienen que proteger y que de repente pueden llegar a valer más que ellos, pero no, pero también hablan de ellas como objetos, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? No, pues no es que tampoco la sexualidad masculina, entre comillas, sea mala por sí misma. Más bien es que no hay un consenso, incluso y sobre todo muy claramente en las violaciones, sobre pues cómo intimar con las mujeres. Y en este caso lo que se antepone culturalmente hablando es el pago, lo cual entonces lo termina volviendo como un ciclo entonces de control y de poder económico que también refuerza pues el poder que ejercen los hombres, ¿no? Sobre la subordinación de las mujeres. Y entonces este control se vuelve también un discurso de dignidad, ¿no? Que llega, que afecta el porno, y justamente pues la pornografía, como lo sabemos, pues tiene como fin hacer excitar a la gente y que el cuerpo reaccione, ¿no? Y pues esta excitación pues obviamente pasa por una liberación psíquica, pero también habla mucho de las fantasías que tenemos, ¿no? O sea, qué clases de pornografía vemos y cuál es la relación que tenemos con ella, porque justamente en sus especificidades se despliega la sexualidad masculina, ¿no? Es complicado. Actualmente creo que es más fácil encontrar pues pornografía o sexualidad que no esté basada en una visión masculinista, pero justamente, ¿no? La identificación que tiene como pensar en la pornografía como ver grandes tetas o grandes vergas o grandes como culos, justamente pensar, ¿no? Que partes del cuerpo se están destacando como lo deseable y como lo que los hombres median dentro de su deseo con otros hombres, porque aparte se hace mucho pensando en la excitación y la masturbación masculina. ¿Qué pasa entonces con las mujeres en este ámbito? Pues bueno, no hay una apropiación de cómo se considera que debe ser el orgasmo de las mujeres alcanzado mediante un coito con hombres, ¿no? Entonces justamente esto se puede romper. Hay otros tipos de pornografía, yo recomendaría más la pospornografía, cuya justamente idea no es excitar, sino justamente plantearnos maneras subversivas de pensar la sexuación a partir de utilizar otras cavidades corporales, utilizar otras partes del cuerpo que no sean como las que aparte relacionamos con caracteres sexuales secundarios, etc. Y dejar de pensar entonces en cosas patologizantes como la ninfomanía, que justamente habla más de la frustración de los hombres que de la frustración de las mujeres al conseguir orgasmos, ¿no? Todo porque entonces se considera el orgasmo a partir de una relación coital genital entre un biovarón y una biomujer. Y esto es parte de la cultura heterosexual, no estoy diciendo que esto lo sea todo, porque las fantasías creo que hablan más de cada quien y sería más interesante explorar cada una de ellas. Entonces al final habría que pensar entonces
que todo esto es pura hipocresía, ¿no? Esto de la feminidad y de comportarse como alguien correcto tiene que ver con guardar secretos como de eh, mi tía o mi tío me metía a mano cuando era chica o chico, entonces bueno, de qué manera se tendrán que comportar, pues entonces hay como estos modelos de calladita te ves más bonita y bueno, a lo que se refiere entonces la autora es a que entonces empecemos a pensar en que, de qué manera podemos reapropiarnos de esto y de alguna forma revelarnos, ¿no? Ella dijo que dejó el punk y dejó el alcohol y que ahora busca otro tipo de vida, pero que siempre recuerda como esas hazañas que justamente rompían, ¿no? Con esta idea de lo maravilloso de ser mujer que dice Monique Wittig. Por favor, no le hagan caso a esa frase porque lo único que hace es un engaño que niega toda la evidencia histórica de la subordinación femenina, ¿no? Entonces, ¿para cuándo vendrá otra aventura colectiva revolucionaria feminista que también tenga que ver con una emancipación masculina, ¿no? Ya sabemos entonces que habría que redistribuir el cuidado de los niños, el trabajo doméstico, y justamente es buscar alternativas que no sean ni masculinas ni femeninas. Entonces yo creo que con esto cerraría, justamente con, habrá que parecernos a King Kong, no lo sé. No sé si la gente que le gusta depilarse deba dejar de hacerlo, ni si debamos de perforarle las orejas a las niñas y esperar a que las niñas seamos más grandes para poder hacernos nuestras perforaciones. En fin, como ya lo dije, habría que pensar en algo más que el arte de ser sutil para revivir la feminidad, sino romper con este modelo femenino-masculino que mantiene estas subordinaciones. Yo lo dejaría aquí y pues bueno, creería que lo podemos discutir en otro video y habrá que ahora pensar a partir de la pornografía que vemos cuáles son nuestras motivaciones profundas que no nos dejan ver la verdad detrás de esto. Nos veremos la siguiente. Chao, chao.